reporte minero y energético. ¿Cómo están? Comenzamos este nuevo capítulo de Reporte Minero y Energético. Aunque diversos analistas y voceros del sector descartan que estemos ante un nuevo superciclo del cobre, las nuevas alzas del precio del metal rojo motivan a pequeños mineros a volver a las faenas. Sin embargo, esta decisión viene acompañada por la amenaza de nuevas caídas que dificulten el pago de las deudas asumidas para la reactivación de minas artesanales. Fíjese que, según la Cámara Minera, el desafío para la pequeña minería es que las operaciones sean sostenibles aún en ciclos de precios bajos. Y es allí donde entran en juego la Empresa Nacional de Minería, la ENAMI, que recientemente cumplió 61 años apoyando al sector mediante líneas de crédito, poderes de compra y plantas de beneficio. El Estado afirma que la minería es pieza clave en la recuperación de la economía, pero si pensamos en la pequeña minería, esta es clave en la generación de empleos en 44 localidades dentro de 5 regiones. Entonces, ¿la pequeña minería de nuestro país se vería beneficiada con nuevas políticas públicas? ¿Debe el Estado prestar la misma atención a los mineros artesanales que a las grandes mineras? Precisamente sobre grandes mineras, proyectos de inversión y el efecto que sobre ellos podría tener el ciclo de precios altos y el debate constitucional, conversaremos con nuestro invitado de hoy, Francisco Acuña, consultor senior de CRU. Otros temas, por supuesto, que vamos a estar abordando en el programa, los siguientes. Les vamos a estar mostrando el proyecto de hierro Los Negritos, ubicado en la región de Atacama y que apunta a la reactivación del sector mediante la producción de 200.000 toneladas mensuales del mineral. En esta edición también les contaremos detalles sobre el primer centro integrado de operaciones remotas de Anglo American en Chile para controlar la mina Los Bronces desde Santiago. Y, como cada semana, revisamos las principales noticias de la industria minera y energética. Acompáñenos y comente el capítulo de hoy en Twitter utilizando el hashtag Reporte Minero. Y les contábamos que el aumento en el precio del cobre da cuenta de un futuro auspicioso para la industria minera nacional, pero representantes de la industria han dicho que temas como el debate constitucional, la discusión de un nuevo royalty e incluso la rebaja en la calificación crediticia de Chile podrían convertirse en una amenaza para el sector. Vamos a conversar sobre este tema. Para eso ya estamos con Francisco Acuña, consultor senior de CRU, quien nos dará su opinión al respecto. Gracias por acompañarnos. Un gusto tenerte acá en el programa. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. A ver, Francisco, primero, ¿cómo evalúan desde CRU lo que está sucediendo con los precios del cobre? Algunos hablan de un eventual superciclo, otros son bastante más moderados en términos de decir no hay una tendencia clara que muestre que podríamos llegar a lo que fue en su minuto el superciclo. ¿Hay perspectivas al respecto? Sí, mira, en ese contexto, primero que todo, hay un tema un poco quizás no sé si de lenguaje o de definición. Porque podemos decir, desde el punto de vista crudo al menos, que no se ve que haya un superciclo propiamente tal, porque un superciclo normalmente responde a cambios estructurales muy grandes asociados tanto a la oferta y la demanda. Por un lado, el superciclo anterior fue marcado por la transformación tecnológica y crecimiento de China, que fue un proceso que duró 10, 15 años, y además vino justo después de un proceso en el cual había muy poca oferta o disponibilidad de nuevos proyectos mineros, operaciones mineras. Entonces todo eso conjugado transforma un poco un gran superciclo. Lo que estamos viendo ahora no es necesariamente per se un superciclo, pero sí un escenario muy positivo para el cobre, el cual, un poco por condiciones muy específicas que ocurrieron este año, tanto macroeconómicas como fundamentales, producto del COVID, el tema de restricciones de operaciones mineras, etcétera, hizo que fuera como una especie de coctelera y momento perfecto para que el precio llegara a puntos muy elevados. Nosotros vemos que va a haber una pequeña corrección, creemos que el peak se alcanzó este primer semestre de este año, y a partir del segundo semestre deberíamos ver una corrección del precio del cobre, pero esto no quiere decir que vamos a volver a precios bajos de cobre, porque los fundamentos siguen siendo muy, muy importantes y principalmente ligados por la electromovilidad, que aún estamos a la espera de ver si es que esta transformación de electromovilidad, nuevos estímulos, paquetes de estímulos fiscales, etcétera, si realmente se conjugan de una forma que irían un poco más allá, quizás podríamos vernos en un superciclo per se. Pero por nuestro lado no vemos un superciclo aún, pero sí la perspectiva es muy positiva para el cobre. Claro, para quienes nos ven a esta hora y simplificando muchísimo lo que es quizás esta ecuación para entender por qué sube el precio de los metales, hay factores como la electromovilidad, donde se proyecta que habría una mayor demanda de cobre y también de derivados, justamente por la necesidad de este tipo de minerales, lo que sucede con planes fiscales en Estados Unidos, la recuperación de China. O sea, la proyección de demanda es alta, pero también la pregunta es, ¿la oferta podrá sustentar una eventual
no sobre demanda, pero sí demanda intensa con respecto a estos factores que estamos comentando? Sí, mira, y en ese contexto, antes de irme a la oferta rápidamente para dar un orden de magnitud, en términos de electromovilidad principalmente. Hoy en día, aproximadamente 500.000 toneladas de cobre van hacia electromovilidad, entiéndase auto eléctrico y su infraestructura. En los próximos 10 años, esto podría llegar a más de 3 millones de toneladas. Entonces, el crecimiento de la nueva demanda de cobre va a venir ampliamente ligado a la electromovilidad. Ahora, saltándome, como tú bien mencionas, ¿qué pasa con la oferta? Y en el fondo eso va a determinar un poco cómo va a estar la oferta de demanda y por ende el precio. ¿Qué ocurre? Que justo esta situación nos encuentra con que habían altos proyectos en construcción. De hecho, particularmente en Chile, Spence, Quebrada Blanca, etc. Y lo que vemos es que en el corto plazo va a haber bastante nueva capacidad y nueva producción que va a entrar en línea. De hecho, este año y los próximos 2 años, vemos que hay un aumento anual más o menos de un 3% de producción de mina, ¿ya? Lo que es bastante auspicioso porque hay proyectos nuevos tanto en Chile, en Perú, en el extranjero, etcétera. También van a haber algunos incrementos de producción de operaciones existentes y le entrar algunos proyectos importantes. Entonces, eso un poco lo conecto a lo que mencioné en un principio, de decir por qué vemos que podría haber una corrección del precio del cobre, es porque va a entrar mucha oferta en los próximos par de años. Eso sí, cuando ya nos empezamos a alejar un poco más y empezamos a ver un horizonte de tiempo de 5 años, vemos que ya va a empezar a haber un gap entre proyectos que hoy están comprometidos, o sea, que ya tienen financiamiento y que en el fondo están listos para construir, y proyectos, llamémoslo así, más especulativos o que no están comprometidos. Claro. Y ahí es donde vamos a empezar a ver un gap en los próximos, a partir de 5 años en adelante. Entonces, de hecho, si uno proyecta un poco hasta el año 2030, podríamos esperar que habría unas 5 millones de toneladas de déficit, entre comillas, porque en el fondo no es que vamos a llegar a ese déficit, sino que se necesita que proyectos tengan luz verde y pueden llegar a construcción antes del 2030. En varias conversaciones, Francisco, que hemos tenido en el programa, se habla del atractivo que sigue manteniendo Chile como una potencia minera, pero hay algunos riesgos o incertidumbres que se hablan en ese camino. Por ejemplo, lo que son las rebajas en las calificaciones de crédito, de notas de crédito en ese sentido. Standard & Poor's fue la última, también hubo otras de que ven por la situación de déficit fiscal, la situación de la pandemia, un escenario que cambia y eso puede afectar las inversiones. Pero te quiero llevar al tema que se discute en el Legislativo, en el Congreso, que es el royalty. Para muchos sectores de la minería eso también puede ser una señal de incertidumbre, de cambio de reglas. Otros dicen que efectivamente el atractivo que tiene Chile desde el potencial minero no debería ser aplacado por una situación como son nuevos impuestos o alza de los impuestos. ¿Cómo ven ustedes esta discusión y el efecto que podría tener? Sí, mira, hay son hartas cosas juntas. No, pero el aspecto principal acá, que efectivamente la minería como negocio de inversión, principalmente proyectos nuevos, proyectos Greenfield, son inversiones de largo plazo. Estamos hablando de 20, 30, 40 años. ¿Ya? Por ende, por eso siempre se habla mucho de no cambiar las reglas del juego, que haya estabilidad en ciertos aspectos clave. Entonces, claramente, cuando uno piensa en un royalty específicamente, donde al final cambia la estructura tributaria que va a tener una operación minera y por ende va a cambiar su valorización y su valor, si se tiene incerteza de qué va a ocurrir, es un problema. Ahora, yendo a lo concreto, lo que se ha discutido últimamente, en lo que se quiere, lo último que se está discutiendo es implementar un royalty ad valorem, que en el fondo es sobre las ventas, independiente de cuál sea el margen operacional que tenga cada operación minera, de las ventas de cobre y litio. Ahora, ese tipo de estructura de royalty, primero que todo, es bastante usada en muchas jurisdicciones también. O sea, tampoco estamos hablando de una estructura o algo muy diferente a lo que uno puede encontrar en otros países. Ahora, lo importante aquí a ver es que Chile, efectivamente, sus operaciones mineras han estado envejeciendo, digámoslo así, los costos han estado creciendo. Y si uno ve, colgándonos lo que estábamos hablando anteriormente, uno ve el pipeline de proyectos que pueden haber en Chile, la mayoría son expansiones de operaciones existentes, donde la operación se vuelve cada vez más compleja, con mayores costos. En palabras simples, la ley disminuye. Si estamos hablando, por ejemplo, de un proyecto de rajo abierto, es cada vez más profundo, es cada vez más mineral que hay que mover, cada vez se puede consumir más agua, más electricidad. Entonces, todas esas cosas van complejizando mantener la vida útil de estas operaciones mineras y por ende van subiendo sus costos. Y es bastante flojo también el pipeline de proyectos nuevos, proyectos Greenfield. Entonces, si a eso además le sumamos que hay una nueva variable, que en este caso sería el royalty, efectivamente puede impactar en la competitividad. Ahora, dicho eso, nada es blanco y negro así tan simple. O sea, estos números tienen que llevarse a ciertas variables que hay que considerar y evaluar. Aspectos bien genéricos, por ejemplo, la estructura actual que hay en Chile de tributación. Sí, para ir cerrando.
Sí, disculpa, el impuesto actual, en general, como es progresivo, protege más bien a la empresa minera en caso de escenarios bajos. El otro tipo de royalty, por el otro lado, agregaría más riesgo en escenarios de precios más bajos. Entonces yo creo que ahí está un poco la discusión, pero mira, lo más importante al final del día es que ojalá esto se analice con todos los números y con todo el análisis que requiere, y que es bastante complejo el análisis. Bien, Francisco, muchísimas gracias por acompañarnos en el programa y nos quedamos muy atentos a esos temas. Que estén muy bien, nos vemos. No, muchas gracias a ustedes. Chao, un abrazo. Y sube el precio de los metales y el hierro no es la excepción. 90% ha aumentado su precio en comparación con 2020 y esto ha impulsado el avance de nuevos proyectos. En la siguiente nota conoceremos el proyecto Los Negritos, que presenta como la nueva gran promesa de la mediana minería en la región de Atacama. Emplazado en una zona de alta mineralización de hierro en la región de Atacama, se sitúa el proyecto Minera Los Negritos, que busca consolidarse como una de las promesas de mediana minería en la zona. Ya se han realizado 13 sondajes en más de 70 de las 1.500 hectáreas que componen la propiedad, arrojando motivadores resultados con una ley de corte de 29% hierro. Nosotros consideramos que el proyecto Los Negritos es una gran promesa para la región de Atacama en la minería del hierro, sobre todo tomando en cuenta la alta demanda y el buen precio internacional. Efectivamente, este proyecto de 25 años de vida útil se acopla a una etapa de precios altos del mineral ligado a los requerimientos de infraestructura en China e inconvenientes con los envíos por parte de Brasil y Australia, lo que apunta a la reactivación de la explotación de fierro en Chile. Actualmente el precio del hierro se encuentra en un importante ciclo al alza. Durante el primer trimestre del presente año, el precio promedio alcanzó $170 a la tonelada. Esto es 90% superior al precio registrado en el primer trimestre del año 2020. Desde 2019, el precio ha registrado una tendencia persistente al alza. De acuerdo con la dirección del proyecto, este se desarrollaría en 3 etapas de producción. El yacimiento Los Negritos contempla 3 fases, que en un principio empieza con una producción de 50.000 toneladas mensuales de concentrado de fierro durante el primer año. Luego dar paso a la fase 2, en donde se van a producir 100.000 toneladas mensuales, para luego finalizar la fase 3 y llegar a plena producción con un volumen de 200.000 toneladas de concentrado de fierro al mes. Si bien un 99% de las exportaciones de hierro a nivel nacional están concentradas por la Compañía Minera Pacífico, las características geológicas y de ubicación de los yacimientos en Atacama cercanos a puertos auspician un buen futuro para la activación de proyectos en la zona, sobre todo la faja mineralizada de 30 kilómetros en la que se sitúa Los Negritos. Todos estos proyectos tienen entre 30 y 40% de fierro y mediante una metalurgia que usa el magnetismo como base para concentrarlo, llega a más del 60%. Ahora prácticamente los productos que están vendiendo es de 62-63% de fierro, es un fino de menos de 6 milímetros que sirve para lo que se llama el sinter feed o pellet. De acuerdo con la autoridad regional, la activación de proyectos en Atacama compromete contratación de mano de obra local. Los Negritos considera 700 trabajadores para la etapa de construcción y 400 en operación. Como gobierno regional, nuestro primer compromiso es por la contratación de mano de obra local. Desde la evaluación de un proyecto minero existe dentro del proceso compromisos que aseguren que nosotros podamos contar con un gran número de contratación de mano de obra local. Lógicamente que la mano de obra vamos a dar prioridad a toda la gente de la tercera región, como Copiapó, Chañaral, Salado, Inca de Oro, donde apostamos que inversionistas vengan a invertir a la zona. Una de las alternativas que actualmente baraja la dirección de Los Negritos es asociarse con un inversionista o vender el proyecto para iniciar su explotación. Con una inversión inicial de $2,5 millones, desde la sociedad minera están dispuestos a negociar con empresas nacionales o internacionales y también con la banca. Y ahora una gran noticia. Chevron y toda su línea de lubricantes premium le entrega a todo tipo de motor. Confianza, innovación, alta calidad y un óptimo rendimiento para mejorar el mantenimiento de tus equipos. Conoce más en www.chevron.esmax.cl. Chevron, lubricantes premium.
Desde el centro financiero de la capital se controlará el proceso productivo de la mina de cobre Los Bronces, propiedad de Anglo American. Esta semana la minera inauguró su primer centro integrado de operaciones remotas y en la siguiente nota les contaremos cómo funciona y cuáles son las capacidades técnicas requeridas para este tipo de instalaciones. Anglo American inauguró oficialmente su centro integrado de operaciones para Mina Los Bronces en pleno centro financiero de la capital. Con una inversión entre 7 y 10 millones de dólares, el IROC, por sus siglas en inglés, es la primera iniciativa de este tipo para la transnacional a nivel global. La principal misión del Centro Integrado de Operaciones de Los Bronces es poder producir en forma integrada desde la geomecánica, pasando por los procesos de mina, de perforación, tornadura, cargueo y transporte, hacia los de las plantas, desde chancado, molienda, nuestro sistema de transporte de pulpa, nuestra planta de gato, nuestro sistema de flotación, tanto la planta 1 o 2 que tenemos en las costas y el tranque. Adicionalmente, el IROC coordinará el área logística, incluyendo actividades de transporte hacia los puertos. Asimismo, contribuirá con aspectos de mantención en faena. La compañía espera seguir expandiendo este tipo de centros. Primero, obedece a una idea, una estrategia que la compañía tiene respecto a visualizar hacia dónde va el trabajo en el futuro. No solamente en minería, sino que en el resto de actividades productivas, ¿no es cierto?, en donde los cambios que veníamos ya introduciendo de nuevas tecnologías, de inteligencia artificial, de digitalización, de alguna manera se aceleraron producto, ¿no es cierto?, de la pandemia, y eso hace que este centro de operación integrada remota de alguna forma también sea un reflejo de esa nueva forma de trabajar. Por su parte, desde el Ministerio de Minería aseguran que desarrollan instancias de apoyo para la formación de nuevos talentos en operación minera remota, sumándose a los esfuerzos que ya ejecutan las compañías. Y vamos de alguna manera orientando los puntos de capacitación y la coordinación con los entes privados de educación para poder ir atendiendo, ojalá anticipándose a esa necesidad. Esto es un cambio que va a ser acelerado y nosotros tenemos que ir acompañándolo del Estado para que ojalá esos recursos humanos estén disponibles cuando se necesiten. En el caso nuestro, todos los operadores son técnicos profesionales y se han desarrollado en la compañía desde roles de operadores. Hoy día el rol de operador sala de control es el mayor nivel de nuestros operadores y se han ido formando con la experiencia en operaciones y con distintos tipos de entrenamiento. Hoy día a estos equipos se les están integrando herramientas de trabajo en equipo porque estamos trabajando en un centro integrado de sociabilización y también de tecnología. Y eso es lo que vamos a empezar a incorporar ya en estos equipos que ya están instalados desde el aero. Desde la empresa destacan los beneficios para la seguridad y calidad de vida de los trabajadores, así como las posibilidades de mejorar la productividad integrando tecnologías de inteligencia artificial y un duplicado digital en tiempo real de los bronces, entre otras innovaciones. Ya hemos visto en estas semanas mejores coordinaciones que nos han ayudado a resolver problemas diarios de operaciones que antes no los resolvíamos por las distancias o porque no teníamos la comunicación. Eso se va a ver reflejado en una mayor producción. Trabajando desde la ciudad tienes otro contacto, tienes otra oportunidad de poder desarrollarte. Cuando trabajas por turno en la mina, tu vida es dentro del campamento, con tus compañeros, y acá tienes la oportunidad de desarrollar otras aristas de tu vida que tal vez ves un poco renegadas al trabajar desde la mina. La compañía minera Doña Inés de Collahuasi reducirá en 40% y de forma paulatina la dotación de trabajadores en faena, esto ante el incremento de casos de COVID-19. La medida fue ejecutada por primera vez en marzo de 2020, permitiendo que trabajadores con enfermedades crónicas y mayores de 60 años cumplieran con sus labores de forma remota. A la fecha, en Collahuasi se han realizado 250.000 pruebas de antígenos, anticuerpos y PCR. Asimismo, se han adecuado las instalaciones de uso común en faena y se ha limitado el uso de terminales y aeropuertos, privilegiando el transporte privado para reducir las posibilidades de contagio. La ENAMI prorrogará la vigencia de padrones mineros hasta el 30 de junio de 2021 para productores mineros de menor escala que registren actividad durante el último semestre. Funcionarios de las oficinas mineras de ENAMI se van a comunicar con los productores beneficiados con la medida para agilizar este proceso. Esta semana, además, ENAMI cumplió 61 años potenciando la pequeña y mediana minería a través de un modelo de fomento que le ha valido el reconocimiento a nivel nacional e internacional. De acuerdo con la información entregada por la Sociedad Nacional de Minería, durante los últimos 7 meses se han recuperado 29.500 puestos de trabajo en el sector.
En total, de los 2 millones de empleos que se han perdido en Chile desde el inicio de la pandemia, 1.094.000 se han recuperado durante los últimos 7 meses. En las regiones mineras, de los 192.000 empleos perdidos en el mismo periodo, ya se han recuperado 108.000. Así llegamos al final del reporte minero y energético. Como siempre, agradecer que nos acompañen capítulo a capítulo y invitarlos a aprovechar nuestros contenidos en reporteminero.cl y 24horas.cl. Será hasta la próxima. Que estén muy bien. Chao. Nos vemos. ¿Le interesa?